Buenas tardes amigos, mi nombre es Iván Mullo, en la Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida a nuestro sexto webinario 2016 con el tema El ciclo contable. Para la realización del webinario usted tendrá habilitada la sección de chat que se encuentra ubicada en la parte inferior. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de los contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario y la encuesta de satisfacción que se enviará por un mensaje en el chat. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Muchas gracias por su atención y disfruten del webinario. Muy buenas tardes, les saluda Cristian Castillo. Gracias y bienvenidos al sexto webinario gratuito de la Unidad de Educación Virtual del SEC EPN del 2016. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web, sustentados en las tendencias actuales del e-learning o programas de formación en vivo. El presente webinario tratará temas del ciclo contable. En esta ocasión nos acompañará el ingeniero Ricardo Pacheco. Ricardo es ingeniero en Administración de Empresas y Negocios. Tiene una experiencia profesional como asistente financiero en Compancios International Filial Ecuador, asistente contable y financiero en Asociación de Ministerios Andinos, ASOMA. Cuenta con una experiencia docente y como instructor de módulos de contabilidad, tributación fiscal, contabilidad aplicada en instituciones en educación media y superior, y además es tutor virtual del curso de contabilidad básica en el SEC EPN. Le damos la bienvenida a Ricardo y le damos paso a su conferencia. Muy buenas tardes a todos. Sean cordialmente bienvenidos. Nosotros vamos a tratar el tema del ciclo contable. Prácticamente este tema me dice que es toda labor contable que debe ser realizada siguiendo una secuencia u orden lógico, mediante una serie de procedimientos adecuados y estableciendo periodos para presentar las informaciones elaboradas. El ciclo contable es el conjunto de pasos y procedimientos en el que se analiza, elabora, registra y se presenta la información financiera de la empresa y que se completa en un periodo determinado de tiempo, llamado ejercicio contable. A este ejercicio contable se la determina también como periodo fiscal, entendiéndose como periodo fiscal a la fecha del 1 de enero al 31 de diciembre. El ciclo contable está dividido en tres fases básicas. La primera de ellas es la transacción. La transacción es el intercambio de bienes y o servicios para satisfacer necesidades, y en este caso, lógicamente, la necesidad de un negocio o de una empresa con el objetivo de obtener un beneficio económico. Pero para sustentar esta transacción se necesita, de acuerdo a nuestra legislación, lo que se determina como documentos fuente o documentos de origen. Estos documentos fuente o documentos de origen son el sustento de la contabilidad, el cual va creando una historia o una memoria de todo lo que va realizando la empresa o el negocio. Luego tenemos de las transacciones los registros contables, que están dados básicamente en un orden muy específico y los que están determinados también de acuerdo a la normativa contable. El primero de ellos es el libro diario. Prácticamente, el libro diario es en donde se va a registrar todos los documentos que se han generado en una transacción y es
por consiguiente, la historia de una secuencia lógica y ordenada en la que se va traduciendo numéricamente y contablemente de acuerdo a lo que se determina personalización de cuentas con sus respectivos valores. Más adelante veremos en detalle cómo se procede con respecto al libro diario. Luego del libro diario, tenemos otro registro contable que también es obligatorio de acuerdo a la normativa contable, que se llama libro mayor o comúnmente llamado mayorización. Prácticamente la mayorización es en donde se va a registrar el resumen de cada una de las cuentas con sus respectivas sumas y saldos. Luego tenemos un registro complementario, mas no obligatorio, que le sirve al contador para demostrar y comprobar que lo que se hizo anteriormente está bien hecho. Por eso se lo determina como balance de comprobación. Este registro contable no es el único complementario con el que puede apoyarse o ayudarse el contador, ya que existen otros como por ejemplo el balance de comprobación ajustado. También la hoja de trabajo. La hoja de trabajo es un registro en el que tiene las columnas necesarias para establecer inclusive un borrador de cómo van a quedar los estados financieros. Estos registros complementarios son prácticamente el punto de partida para determinar los estados financieros. Pero antes de hacer los estados financieros, necesitamos también realizar lo que se llaman ajustes contables. Los ajustes contables son registros que nos ayudan a determinar a cada una de las cuentas que se han registrado con sus valores verdaderos. De igual manera, más adelante vamos a ver cómo cada una de ellas o cuáles son los registros contables que pueden registrarse. Después de haber realizado todo este proceso de registros, se necesita establecer lo que se llaman informes o reportes financieros. Estos se los realiza al final del ejercicio contable. El ejercicio contable suele ser confundido por muchas fechas o fechas indeterminadas. En nuestro medio, de acuerdo a la normativa legal, se lo establece a través de periodos mensuales, pero también cuando se lo determina en forma consolidada se lo llama periodo fiscal, que se entiende de un año completo. Estos estados financieros es el resumen de todo lo acontecido anteriormente. Vamos a ver en este momento entonces un poco más en detalle sobre lo que es el ciclo contable. Como decíamos, la transacción comercial o la transacción económica es el intercambio de bienes y o servicios para satisfacer necesidades del negocio a cambio de un beneficio económico, que es la naturaleza del negocio. Esas transacciones deben estar sustentadas a través de un documento, el cual debe ser analizado y también debe interpretarse la información para luego reducirlo a términos monetarios y contables, que es mucho más fácil esa interpretación al momento también de hacer un registro. El registro contable de la transacción se lo puede dar de diferentes documentos, como por ejemplo una factura. Una factura tiene la información necesaria, la cual hay que analizar e interpretar en específicamente el contenido. ¿Qué es lo que se compró? Esa compra tiene registro de impuestos y su total. Por lo tanto, necesito analizar y luego interpretar y traducirlo a términos contables. Lo mismo puede ser una nota de débito, una nota de crédito, pero no quiere decir que solo estos documentos son un sustento, porque yo también puedo tener un rol de pagos.
un comprobante diverso a estas, en las cuales me permite hacer registros, que es la naturaleza de toda transacción. Por lo tanto, cada uno de estos comprobantes me sirve como sustento para la contabilidad. Luego de este análisis, la interpretación y registro que debe darse de manera cronológica, se crea, como ya se mencionó, una memoria o una historia de lo que va sucediendo día a día, semana tras semana, mes a mes y año tras año, en el cual debe estar registrado ya en lo que se determinan registros contables. Esos registros contables, como ya lo mencionamos anteriormente, comienza a través del libro diario. El libro diario es donde se registran los asientos contables. El asiento contable prácticamente también se lo llama, al momento que se lo realiza en el libro diario, jornalización. El asiento contable debe partir en primer lugar de lo que en principio es la partida doble. La partida doble prácticamente me dice que no hay deudor sin acreedor o viceversa, por el mismo valor en el que mínimo deben existir dos cuentas. Este principio es el que sustenta a la contabilidad comercial, a la contabilidad de costos, a la contabilidad de servicios y cualquier otra contabilidad que se realice. Toda contabilidad debe mantener este principio. En otras palabras, de manera más sencilla y común, me dice que cada vez que se realice una venta, alguien tendrá que comprar. Alguien que compra, alguien tiene que vender. Si alguien recibe algo, alguien debe entregar también algo. Pero eso tiene que ser por el mismo valor. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo en el que se sustenta a través de un registro contable que se llama libro diario. Todo formato de empresa debe contener en su parte inicial el encabezado que identifica a la empresa, identifica al formato que se está utilizando y también identifica la fecha de inicio y la fecha de término de este registro contable. Este registro contable es el mínimo de columnas que la normativa contable me dice que debo tener para el registro, es decir, una columna de fecha, una columna de descripción, en donde irá registrado el número de asiento, en donde estarán las cuentas que reciben, y en este caso, compras y el IVA en compras, y actualmente el 14%, y lo que yo debo entregar que son o es mi cuenta acreedora o mi cuenta de haber. De acuerdo al principio contable, me dice que no hay deudor, ¿sí? Incluso con estos valores, que no hay deudor sin acreedor, por el mismo valor. Si yo sumo el debe o tiene que coincidir con el haber. A eso es lo que se refiere que tiene que ser por el mismo valor, en el que mínimo tendrán que existir dos cuentas, una que recibe y otra que entrega. Si yo tengo más cuentas, tanto del debe como del haber, eso no es ningún impedimento porque el principio me dice mínimo. Una cuenta que recibe y una cuenta que entrega. Y para concluir un asiento contable en el libro diario, necesito especificar el motivo por qué estoy haciendo este registro. Y en este caso, el para registrar una compra de mercadería según factura 263 y se realiza el pago con un cheque número 406. Prácticamente, este es un asiento contable, dado lógicamente por una factura al momento de la compra, y esa factura ya se lo tradujo en este momento a términos monetarios y contables, que es mucho más fácil analizarlo e interpretarlo. Después de este registro, que es el libro diario, procedemos a hacer el registro de acumulación de cada una de las cuentas que van apareciendo en el libro diario.
ese registro se llama libro mayor. Ese libro mayor es el resumen de cada una de las cuentas. En la práctica real, el libro mayor se establece o se denomina a 3 columnas. ¿Por qué se lo llama a 3 columnas? Porque tiene una columna del debe, una columna del haber y una columna de saldo, que son las principales para determinar justamente lo que es el valor de la cuenta. Aquí también, como ya mencionamos, el encabezado de cada formato, identificación de la empresa, el nombre del formato que se está utilizando y como particularidad al anterior formato, porque este es otro, tiene que estar identificado lo que es el código de la cuenta. El código de la cuenta prácticamente me da la facilidad de identificar a cada una de ellas. En este caso, el código me hace referencia a la cuenta bancos. Este código, lógicamente, tendrá que permanecer durante un ejercicio contable, completo en lo posible. Y también este registro tiene una fecha de registro desde el primer día hasta el último día de ese periodo. Aquí se irá registrando todo lo que se ha hecho en el libro diario y se irá acumulando sus valores. Aquí ha habido un registro de saldo inicial al 1 de enero como primer asiento por 87.492 y se ha procedido a realizar una compra el 17 de enero con asiento número 23, el cual en el formato anterior ya se lo hizo. Prácticamente se emitió un cheque por la compra y por el valor del impuesto al valor agregado, que da un total de 10.371. ¿Por qué se lo registra en el haber? Porque es una salida del valor de bancos. El debe prácticamente, si se registraría, sería un ingreso, pero en este caso es una salida de dinero en el cual restará al saldo y en este momento se actualiza el saldo con esta transacción a 77.121. En una suposición de que el ejercicio contable ya lo hayamos concluido, este valor tendrá que cuadrar con la sumatoria del debe menos la sumatoria del haber. Es decir, 87.492 que tiene el debe menos los 10.371 que tiene el haber me va a dar exactamente este mismo saldo. Este es el registro cuenta por cuenta de manera independiente de todas las cuentas que se han ido registrando y apareciendo en el libro diario. Después de este registro viene el balance de comprobación. El balance de comprobación, como mencionamos, es un registro complementario, no obligatorio, que puede usar o utilizar el contador para crear un listado de todas y cada una de las cuentas que estuvieron en el libro mayor o en la mayorización. Este listado tiene la particularidad de establecer todas las cuentas existentes con las sumas, es decir, con la sumatoria del debe, con la sumatoria del haber y la diferencia, que la diferencia prácticamente es del saldo. Para entender un poquito mejor tanto lo que es el libro mayor como el balance de comprobación, el debe y el haber que tienen como sumas son cada uno de los movimientos que se ha realizado. En cambio, los saldos que también tiene el libro mayor, es decir, deudor y acreedor, en cambio son los resultados que obtiene cada una de las cuentas. Si nosotros nos fijamos en la cuenta de bancos
tiene una sumatoria de 87.492. Espero que se acuerden de lo que ya vimos en el libro mayor. Si no, volvamos a la diapositiva anterior, solo para que ustedes lo puedan observar aquí. Parte con un saldo inicial. Ese saldo inicial es un saldo deudor, prácticamente. Aquí es un registro contable nada más. Aquí hay una transacción que disminuye el valor de la cuenta. Por lo tanto, su saldo, el saldo en este caso, como es positivo, y se sigue manteniendo el valor en bancos, es de 77.121. Vamos a ver en el balance de comprobación qué es lo que pasó. Como ustedes observan, la cuenta bancos tiene la sumatoria del valor de 87.492 menos el cheque girado por la compra al haber de 10.371. Prácticamente es una copia del registro contable, es decir, del asiento contable de lo que está en el libro diario. En este caso se sumó el debe, es de este valor, se sumó el haber, es de este otro, y la diferencia de estos dos me determina el saldo. El saldo prácticamente se lo determina como deudor. Hay tres condiciones para establecer un saldo. Cuando la sumatoria del debe, en este caso, es mayor a la sumatoria del haber, se lo determina como saldo deudor. Otra condición es cuando la sumatoria del debe, como en el caso de capital que se encuentra más abajo, cuando la sumatoria del debe es menor a la sumatoria del haber, el saldo, en cambio, será acreedor. Y la otra, la tercera, es cuando la sumatoria del debe es igual a la sumatoria del haber, es un saldo nulo, saldo cero o cuenta saldada. En este momento no tenemos ese ejemplo, pero ustedes ya lo comprendieron porque es el debe igual a la suma del haber, por lógica, no es ni deudor ni acreedor, es simplemente cero. El balance de comprobación tiene una particularidad en la que por principio de partida doble, la sumatoria al momento que realizamos en el balance de comprobación, el debe y el haber, tiene que ser exactamente a la sumatoria final del libro diario. Dice, por principio de partida doble, es igual al valor del libro diario. ¿Por qué? Porque es el resumen de todo lo que ha sucedido o de toda la información consolidada de lo que se registró en el libro diario. Luego se acumuló en cada una de las cuentas, es decir, se resumió sus valores en cada una de las cuentas y por consiguiente acá ya consolidamos toda esa información a esa fecha. No quiere decir que hasta este momento la contabilidad esté bien hecha. Simplemente aquí verificamos que su valor monetario coincide con los registros correctos. Es decir, cuadra. Como decíamos, el principio de partida doble, no hay deudor sin acreedor y esto también se refleja en los saldos. Como ustedes observan, las sumas del debe y el haber tienen que ser exactas. De igual forma, los saldos, deudor y acreedor, también tienen que coincidir y ser iguales. Pero no deben coincidir o ser iguales las sumas y los saldos, como está graficado en este momento. Esto es un balance de comprobación. Aquí le está dando la pauta al contador de todo lo que se ha realizado anteriormente. Luego tenemos el formato que solo lo voy a explicar, que es el balance de comprobación ajustado, que se añaden dos columnas más en la cual se hacen los registros de ajuste, que ya lo vamos a ver qué tipos de ajustes tendríamos, y eso también sería una ayuda para el contador. También la hoja de trabajo, que es un registro complementario para el contador y que le sirve como borrador para de ahí partir a los estados financieros, pero también no obligatorio, pero le puede servir al contador si lo desea, que contienen en promedio unas 10 columnas.
y comienza con los saldos del balance de comprobación porque esta es la información que necesita de partida. Luego, dos columnas adicionales que son ajustes. Otras dos columnas adicionales que es el balance ajustado como resultado deudor y acreedor, que hasta ahí sería también el balance de comprobación. A partir de ello se determinan ya los estados financieros, como lo vamos a ver a continuación. Perdón, para hacer los ajustes, casi me estoy saltando esto. Los ajustes prácticamente son asientos contables que deben continuar en el libro diario. Algunas personas confunden que los ajustes son registros independientes y tienen que hacerlo en otro libro diario. Ahí es un error, porque los ajustes son asientos contables que deben continuar con la secuencia de la numeración del último asiento operacional o comercial que haya tenido. ¿Cuáles son los ajustes que normalmente se tienen? De actualizaciones. ¿Cuáles son? Por depreciaciones, amortizaciones o la regulación, en este caso la regulación de la cuenta mercaderías, dependiendo del tipo de sistema de registro y control que se lleve. El otro es por omisiones. ¿Por qué se da en este caso? No se registró notas de débito, notas de crédito bancarios, que no los tenían a mano, no los registraron, pero cuando les llega los estados bancarios, se dan cuenta que no han registrado ciertas cuentas o pagos que el banco les ha dado haciendo. Intereses también que pueden ser bancarios o intereses por créditos de compras de mercaderías que les dan a crédito. También puede ser una omisión, etc. Otro registro puede ser por errores. Normalmente esos errores son por registro de cuentas equivocadas o por registro de valores también equivocados que se han generado. Otro asiento o ajustes son los de cierre que normalmente se realizan al final del periodo contable. Y estos son de todas las cuentas de resultados. ¿Cuáles son las cuentas de resultados? Prácticamente son los ingresos, los costos y los gastos. Estas cuentas cada mes tienen que encerrarse porque cada mes tienen que hacer una revalidación, es decir, ingresos versus egresos para determinar una utilidad o una pérdida del ejercicio contable y comenzar, lógicamente, un nuevo periodo con valores en cero. Pero, ojo, solo cuentas de resultados. Después de haber concluido con todos estos asientos que me permite ajustar a cada una de las cuentas. Ajustar significa dar valores verdaderos a las cuentas para que los estados financieros sean confiables y sean mis informes que me permitan tomar decisiones a futuro en beneficio de la empresa. Los estados financieros básicamente son 4. Estado de resultados. El estado de resultados prácticamente me dice cómo ha funcionado mi negocio con los ingresos y los egresos. Me dice, establece el resultado del ejercicio contable con el propósito de demostrar si existe utilidad o pérdida en la empresa o negocio. El otro es el estado de situación. El estado de situación bien puede ser inicial y también final. Aquí me dice que demuestra la situación financiera. La situación financiera prácticamente es todos los recursos que tiene la empresa. ¿Sí? Repito, la situación financiera me dice que es todo lo que tiene como recursos la empresa, desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Sí? Demuestra la situación financiera de la empresa al inicio como al final del ejercicio contable. Aquí debo aclarar que el resultado que da aquí, siendo una utilidad o una pérdida, también este resultado, es decir, solo ese valor que me da al final, se lo integra al estado de situación dentro de patrimonio. Por eso aquí me controla todo y me demuestra cómo se están administrando. Luego tenemos
el flujo de efectivo. El flujo de efectivo demuestra el comportamiento del dinero con el objeto de no ocasionar desequilibrios económicos. Prácticamente, el flujo de efectivo me está diciendo de dónde obtengo esos recursos disponibles que se los determina o se los llama fuentes. Esos recursos, que bien pueden ser por cobros de crédito, ventas de contado, etcétera, tienen que ser direccionados y dar la salida para otros valores que se los llama aplicación. Esos valores prácticamente me permiten cubrir pagos operacionales, me permiten cubrir pagos a proveedores y muchos otros pagos que son motivo de mi negocio. Por lo tanto, el flujo de efectivo sí es un estado que también tiene mucha relevancia. El siguiente es el cambio del patrimonio o cambios patrimoniales. Aquí me va a demostrar las variaciones de las utilidades retenidas de años anteriores, más o menos las utilidades o pérdidas del presente año. Prácticamente, este estado solo le interesaría al dueño, al inversionista, al accionista, para ver cuáles son los dividendos que ellos al final de un periodo o en un periodo determinado tendrán que cobrar a la empresa, de acuerdo a la inversión que ellos hayan realizado. Estos son los estados financieros básicos en los cuales se deberán presentar y elaborar cada ejercicio contable, cada periodo. Vamos a ver, simplemente para que ustedes tengan una idea de cómo se está elaborando y cómo se deberían presentar los estados financieros, especialmente el de resultados y el de situación. No quiere decir que los estados que yo les voy a indicar como ejemplo sean estos fijos y de esa manera tendrán que hacerlo. Simplemente, estos estados financieros me dice que es una manera práctica y entendible de fácil asimilación, es decir, comprensión para el que lo lea como usuarios contables de los que son financieros, administrativos, para dueños, inversionistas, de accionistas, de entender qué es lo que ha pasado. En la parte inicial, lógicamente, reitero, debe estar la identificación tanto de la empresa, del tipo de formato que se está utilizando, en este caso balance de resultados, y la fecha en la que se está elaborando, entendiéndose que esta fecha es a lo que se elabora, pero de un periodo contable. Hay algunos contadores o financieros también que lo ponen con una fecha inicial y una fecha final. Prácticamente eso no altera, eso no cambia. Si lo pueden hacer así, está bien, o si lo pueden hacer de esta manera, de igual forma está bien. Aquí simplemente me está diciendo que toda la información de un ejercicio contable está consolidándose a esta fecha, en donde los ingresos, que en este caso operacionales, que son ventas, es dado por 14.500 y menos los costos que se ocasionó en este momento también operacionales, es decir, de la mercadería que se vendió pero al costo, y la diferencia prácticamente se determina como una utilidad bruta en ventas. Esa utilidad bruta en ventas se lo llama de esa manera porque está en su valor total. Todavía no se han deducido otros valores como los que vemos a continuación como gastos operacionales, es decir, los que me permiten funcionar de manera adecuada en el negocio, como son sueldos administrativos, gastos de arriendo, gastos de servicios básicos, las depreciaciones, que son una disminución no monetaria, pero sí me disminuyen el costo del bien. Esto de 2.411 como gastos operacionales disminuye también de la utilidad bruta en ventas. Pero no son los únicos gastos que tengo, porque también puedo tener gastos en ventas, que también son sueldos en ventas, es decir, a los vendedores, y sumados estos dos gastos, ¿sí? Ahora sí puedo restarlo de la utilidad bruta en ventas, en lo que se transforma en una nueva utilidad que se llama utilidad neta del ejercicio,
a distribuir. ¿Y por qué a distribuir? Porque esta utilidad todavía no es la última que se obtiene. Porque esta utilidad toca repartir el 15% a los trabajadores. Luego de ese valor restado, necesito hacer el pago del impuesto a la renta, de acuerdo a las sociedades. Y dependiendo del tipo de empresa, en este caso compañía limitada, se determina la reserva legal, que es el 5%. Ahora sí, restados estos valores, yo ya puedo decir que tengo una utilidad líquida del ejercicio. Esta utilidad líquida del ejercicio prácticamente les corresponde a los dueños, a los accionistas o inversionistas del negocio, para que sean repartidos a través de los dividendos. Esos dividendos ya al momento que se pagan, que lógicamente son valores a cobrar a la empresa por parte de ellos. Este valor, que no quiero que se olviden, de 1882,46, prácticamente, y estos otros, por ejemplo, la utilidad a trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal, deben estar reflejados en el siguiente balance, que es el de situación, que lo voy a presentar a continuación. Bueno, aquí tenemos una pequeña falla en la que no aparecieron las cuentas o los grupos. No sé qué sucedió, pero bueno, les voy a explicar. Les voy a explicar qué sucedió al momento que se elabora este balance. El balance prácticamente está constituido. Bueno, me están tratando de ayudar, pero yo lo voy a ir explicando. Como ustedes observan acá, el total del activo, el balance de situación, me dice que es igual al total del pasivo y patrimonio. Sabemos que por ecuación contable, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. El activo tiene dos grandes grupos que son corriente y no corriente. El corriente prácticamente está dado todo lo que se va a realizar o ejecutar a un año en que sea un disponible, que se va a convertir en dinero. El no corriente son los que a partir de ese año van a transformarse en un disponible. Lo mismo sucede con el pasivo. El pasivo también cuenta con esos dos grandes grupos. El patrimonio, en cambio, está dado por el capital inicial y más lo que es la reserva y la utilidad. Los valores anteriores que yo les dije que consideren y tomen en cuenta son utilidades a trabajadores. Esta utilidad a trabajadores, la empresa tendrá que ir provisionando y guardando cada mes hasta el final del año para que sean pagadas las utilidades hasta el primer cuatrimestre del periodo anterior. Por eso, este se lo establece como una deuda a los trabajadores y deberá estar en el pasivo corriente, porque es una cuenta por pagar. Lo mismo sucede con el impuesto a la renta. Tendrá que irse acumulando, provisionando mes a mes ese valor, y también se lo considerará en el pasivo, pero en el corriente porque es una deuda que de igual forma tendrá que pagarse en el primer cuatrimestre del año siguiente, después de haber concluido el año inmediato anterior. En este caso, simplemente el año anterior, para que sea pagado esto en los primeros meses del año siguiente. Y por último, esta utilidad se lo registra dentro del patrimonio junto con la reserva, porque estos valores ya les pertenece a ella. Aquí saben confundir, y quiero aclarar nada más ya para dar por terminado, en la que pueden confundirse con el capital. Ojo, el capital me dice como concepto muy básico que es el aporte de bienes y o dinero para la empresa. En cambio, el patrimonio me dice que es todo lo que les pertenece
a los dueños, accionistas o propietarios del negocio. Y en este caso, lo que les pertenece, la reserva legal, es un patrimonio, es una reserva que de acuerdo a la ley les obliga, y la utilidad, que es lo que ya les pertenece como un valor final para ser distribuido como dividendos. Hasta aquí llegamos con respecto a lo que es el ciclo contable, y yo les agradezco por su participación y las preguntas que ustedes han formulado. Bueno, podríamos irlas desarrollando. En este momento, si me ayudan mis compañeros, por favor. Muy buenas tardes, les saluda Marcela Peñerrera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Ricardo, Andrea nos pregunta, ¿el ciclo contable debe aplicarse desde el inicio de la empresa o solo desde que inicia la actividad contable? Ya, es muy buena pregunta. El ciclo contable tiene que darse desde que inicia la empresa. El ciclo contable prácticamente, al momento que se inicia la empresa o se inaugura o nace la empresa, está dada por una operación, que es el aporte de capital, justamente lo que yo estaba explicando en la última parte. El aporte de capital es la entrega de dinero y o bienes a la empresa por parte de los ya dueños o accionistas o inversionistas, en donde ya comienza también a ejercerse o ejecutarse una operación, una transacción, en la que hay cuentas deudoras y hay cuentas acreedoras que se basan en principio de partida doble. Espero haber respondido de acuerdo a la expectativa y esté muy clara esta respuesta. Gracias, Ricardo. Pilar nos pregunta, ¿es recomendable aplicar el ciclo contable en los negocios no obligados a llevar contabilidad? Bien, aquí hay que aclarar dos cosas muy importantes. Los negocios no obligados a llevar contabilidad de acuerdo a la ley me dice que ellos únicamente deben registrar o tener un control de ingresos y egresos para sus declaraciones. Pero si este negocio en realidad quiere hacer una parte técnica contable, lo puede hacer. Y lógicamente, al momento que ya lo comienza a hacer, está haciendo un ciclo contable. Ya. Carla nos pregunta, ¿los activos deben ser registrados para aumentar el patrimonio o solo para como registros? A ver, bueno, ahí no está muy clara la pregunta porque no está bien direccionada a algo específico, pero lo voy a responder. Los activos, prácticamente, si es un aporte, ya pasan a ser activos, pero lógicamente es un capital por parte del que lo aporta. Pero no puede ser directamente un activo sin registrarse como una aportación, porque si no sería una compra, en este caso, que de igual forma tendría que registrarse. Aquí no puede haber un registro unilateral, porque recordemos que la contabilidad me dice que por principio de partida doble, y aquí justamente su nombre lo dice, principio de partida doble, deben existir una dualidad, es decir, dos cuentas, una que recibe y una que entrega. Espero haber respondido a la expectativa de la persona que preguntó. Gracias, Ricardo. Gabriela nos pregunta, ¿qué tipo de deudas son considerados pasivos y cómo se las agrupa? Bien, dentro de los pasivos yo tengo de corto y largo plazo. Pueden ser de corto plazo y largo plazo a proveedores. Los proveedores a los que yo desee dar créditos, se entenderá que son de corto plazo no mayor a un año. Pero cuando son de largo plazo, quiere decir que la deuda ya sobrepasó los 12 meses. Puede ser de 13, 14, 15 meses. Y aquí hay que considerar algo muy puntual. Si la deuda sobrepasa, ejemplo, 18 meses, yo tendré que considerar el primer año que para mí es una deuda a corto plazo
y ponerlo en el corriente. ¿Sí? Porque es lo que más pronto iré a pagar en este año. Y los 6 meses que me están sobrando, por así decirlo, lo colocaré en largo plazo porque eso me preocuparé en pagar el próximo año. Pilar nos pregunta, ¿podría indicar la diferencia entre patrimonio y capital? Por supuesto. Justamente esa fue la última explicación y creo que fue la persona que me pidió que la repita, pero la voy a repetir y con mucho gusto. La diferencia entre capital y patrimonio saben confundirlo muy fácilmente, pero es muy fácil también entenderlo. Y quiero que me pongan atención. El capital, ¿sí?, me dice como concepto general, es el aporte. ¿Qué significa el aporte? Es la entrega de dinero y o bienes a la empresa. Si a la empresa le entregan bienes, la empresa decidirá si ese bien le sirve o no le sirve, o lo recibe o no lo recibe. Entonces es la entrega, eso significa aporte de dinero y o bienes para la empresa. En cambio, antes de olvidarme, eso se lo hace al inicio, cuando alguien quiere pertenecer como accionista e inversionista del negocio. Pero el patrimonio, y aquí viene ya la otra parte, el patrimonio en cambio es como dueños, accionistas o inversionistas lo que les pertenece. En este caso, si alguien aportó un vehículo, ¿sí?, esa es una aportación de capital, pero al momento que ese vehículo ya entra a tener nombre institucional, es decir, le pasa a pertenecer a la empresa, ese es el patrimonio que les pertenece a todos y no a una sola persona. Por eso, como concepto general en cambio de patrimonio, dice que es todo lo que les pertenece a los dueños, accionistas o inversionistas, dependiendo el tipo de negocio. Gladys nos pregunta, cuando la depreciación de los muebles y equipos alcanza el valor total del bien, ¿cómo se procedería con el ajuste para la baja del bien o qué se procede en este caso? Ya, perfecto. Cuando se realizan las depreciaciones y se lo hace a través de línea recta, sin valor residual, automáticamente el bien ya pierde su valor al último periodo. Pero cuando se lo establece con un valor residual, ese valor residual que se mantiene todavía en libros y la cuenta no desaparece en ese momento, me permite, por decirlo, poner a la venta. Hagamos el ejemplo de un mismo vehículo. Si yo no le hago con valor residual, al último periodo, ese vehículo perdió su valor, pero no quiere decir que dejó de pertenecer a la empresa, simplemente ya no consta en libros contables. Pero al momento que se mantiene con valor residual, sigue perteneciendo a la empresa y la empresa puede venderlo en un mayor valor, generándose en ese momento una ganancia. Pero si lo vende en menor valor, se generará prácticamente una pérdida. Al momento que sucede esa venta, ¿sí?, se le da de baja por el valor total, es decir, ya en un asiento contable, por el valor total, ¿sí?, con la depreciación, y lógicamente, si ganó o perdió al momento de esa venta. Y así se procedería a hacer un asiento contable. Espero haber respondido de acuerdo a la expectativa. Gracias. Daniel nos pregunta, en el estado de flujo de efectivo, ¿qué conlleva o cuál sería el procedimiento correcto para ver resultados positivos o negativos? Bien, el estado de flujo de efectivo prácticamente me demuestra cómo yo estoy manejando mi dinero. Aquí hay dos tipos de caminos en los cuales se determinan fuentes y aplicaciones, es decir, en lo que voy a utilizar ese dinero que yo lo estoy obteniendo. Prácticamente las fuentes son muy diversas, pero también las aplicaciones, es decir, para lo que está destinado ese dinero, también son muy diversas, en los que debo tener mucho cuidado en establecer cuánto o de cómo voy a recuperar. Ejemplo,
Si yo voy a estar cobrando deudas que ya se están venciendo, eso para mí resulta un disponible, es decir, dinero. Pero ese dinero, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a dar la salida? También puede ser que al momento que yo voy recuperando cartera, voy pagando también cartera. Es decir, deben estar bien direccionados y de esa manera puedo dar un equilibrio en el flujo de efectivo para no ocasionar prácticamente un desajuste en la disponibilidad o equilibrio de mi empresa. Porque tomen en cuenta que cuando una empresa deja de pagar, por ejemplo, a proveedores, los proveedores también dejan de despachar la mercadería. ¿Qué pasaría si yo voy obteniendo el dinero, voy recuperando por ventas a crédito, voy haciendo ventas también de contado y todo ese dinero lo estoy invirtiendo en otra cosa y me olvido de pagar servicios básicos, como por ejemplo, ¿qué pasaría? Me voy a quedar sin esa gestión operativa, sin luz, sin agua, sin teléfono, y ahí me ocasionaría problemas en el negocio. Entonces, las fuentes son valores que yo voy obteniendo para luego aplicarlos también en lo que son rubros para pagarlos y sirva mi negocio operando normalmente. Cristina nos pregunta, ¿el análisis de los índices financieros van de la mano con el ciclo contable? No. El ciclo contable prácticamente va hasta lo que son estados financieros. El ciclo contable son los resultados que ya se obtienen a través de los estados financieros. Pero el análisis financiero se lo toma en base a esos resultados y se aplica a los índices. Aquí ya es un tema muy independiente a tratar, un poquito más complejo, en lo que hay que ver justamente índices de lo que es de liquidez, índices de lo que son activo pasivo, bueno, y muchos más que podría seguir enumerando, pero no tienen ya nada que ver directamente con el ciclo contable. Nuestra última pregunta. Darwin nos pregunta, ¿las patentes o marcas en qué tipo de activos podrían registrar? Bien, las patentes de marca son activos intangibles y deberían estarse registrando ahí, porque estas prácticamente no se las, entendiéndose como intangibles, que no se las puede tocar, palpar, medir, en la que lógicamente entran al grupo de activo intangible. Agradecemos la intervención de Ricardo Pacheco en nuestro sexto webinario gratuito 2016, el ciclo contable. Para finalizar, vamos a darles a conocer los productos que ofrecemos en la educación virtual. La unidad de educación virtual ofrece a ustedes cursos en las siguientes categorías: ofimática, tecnología, gestión estadística, empresariales, sociales y formación docente. En nuestros cursos relacionados a la temática del webinario que tenemos son comercio electrónico, contratación pública, guía práctica de tributación. En cursos gratuitos les ofrecemos Google Drive, ofimática básica, presentaciones interactivas con Prezi, marketing de contenidos, entre otros servicios. Tenemos alquiler de plataformas móviles, diseños de cursos virtuales. Les invitamos a formar parte de nuestro grupo de estudiantes satisfechos. Les invitamos a visitar nuestra página web. Agradecemos mucho por su participación. Esperamos que haya sido un gran aporte para su desarrollo profesional. Quedan cordialmente invitados a participar de nuestros cursos en su quinta edición 2016, que inicia el 2 de agosto. Las inscripciones están abiertas. Para mayor información, le invitamos a visitar nuestra página web. Muchas gracias por su presencia.
Agradecemos nuevamente la participación de Ricardo y les invitamos a contestar la encuesta de satisfacción. El enlace se encuentra en la sección del chat. Para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos. Y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace se encuentra en el chat o también lo pueden encontrar en el aula de webinarios. Reiteramos la invitación para que participen en nuestros cursos regulares y a nuestros cursos gratuitos MOOC. Iniciamos el 2 de agosto del 2016. Las inscripciones se encuentran abiertas. De igual forma, a nuestros próximos webinarios. Gracias, buena tarde y hasta pronto.